Vi la rueda del camión hundirse apenas unos centímetros en el barro. Vi las huellas frescas de unos pasos que no podían estar ahí, porque nadie caminaba detrás de mí. Vi la sombra de una mano apoyada en el pasamanos del puente, temblando, como si aún se negara a soltar el borde. Y escuché una voz que no pertenecía a esta tierra. Decía mi nombre. Lo decía con la calma de quien ya lo sabe todo. Y después el silencio. Ese silencio que uno siente adentro, no afuera. Buenas noches, comunidad. Bienvenidos una vez más a este espacio donde la oscuridad tiene voz y donde los caminos que conocemos de día cambian su rostro cuando cae la noche. Hoy quiero dedicar este episodio a quienes viven sobre el asfalto, a los conductores que viajan cuando todos duermen, a los camioneros que atraviesan montañas enteras para llevar un cargamento a tiempo, a los que saben que las luces de carretera pueden ser lo único que los separe del vacío, porque solo ellos conocen ese silencio que hay entre los kilómetros, ese peso del aire cuando la lluvia golpea el parabrisas y no se ve nada más allá de la línea blanca que marca el borde. Solo ellos saben lo que es escuchar un ruido dentro del camión, en medio de la nada, y convencerse de que fue el viento, aunque el viento no hable tan cerca del oído. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. Y cuando existe, basta una sola vez para cambiarlo todo. Dicen que en las montañas entre la Cumbre y San Miguel hay un viejo puente de madera que sirve de atajo. Pocos lo usan, y los que aún se atreven lo hacen con prisa, mirando al frente, sin detenerse. No hay señales de advertencia ni cintas que lo prohíban. Solo las historias que se cuentan en los pueblos cercanos, donde la gente aún reza antes de viajar. Y esta noche, comunidad, quiero que me acompañen a conocer por qué ese puente se ganó su nombre. El Puente del Barranco, un lugar donde los vivos y los que no lo están del todo parecen compartir el mismo camino. Era la madrugada del 12 de agosto de 2019, 2:47 am. Lluvia intensa, de esa que rebota contra el parabrisas y forma una cortina que no deja ver ni 2 metros adelante. El aire olía a madera mojada y a diésel. El camión, un viejo International color rojo, con una calcomanía de San Judas pegada en el tablero, avanzaba lentamente por la carretera que sube a la sierra. El conductor, Álvaro Romero, llevaba ya más de 6 horas de viaje. Transportaba tablas de balsa para una fábrica del valle. La ruta habitual estaba bloqueada por un derrumbe, así que decidió tomar el atajo del puente viejo, el Puente del Barranco. En la gasolinera de San Isidro, una anciana le había dicho al verlo llenar el tanque: «No pase por ahí de noche, mijo. Ese puente se mueve solo». Él sonrió medio incómodo, medio burlón, y le respondió: «Tranquila, señora, que los fantasmas no manejan camiones». Ella solo le devolvió una mirada seria, una mirada que no era de superstición, sino de quien ya vio algo y no quiere volver a verlo. El camino se volvió más estrecho conforme avanzaba. Los árboles parecían acercarse a la carretera, como si quisieran cerrarle el paso. El sonido del motor se mezclaba con el croar de los sapos, con el zumbido de los insectos, con los truenos que rugían a lo lejos. Álvaro prendió un cigarro. Le gustaba fumar cuando el miedo empezaba a colarse en la cabeza. A la derecha, un cartel oxidado apenas visible por los faros decía: «Puente de madera, 500 metros». En ese momento sintió algo que lo puso tenso. No fue un ruido, sino una sensación, una vibración tenue, como si el camino respirara. Pensó que era el peso del camión, pero no, venía de abajo, del suelo mismo, como un retumbo que acompañaba sus ruedas. Cuando las llantas tocaron la madera, el sonido cambió. Un crujido profundo, prolongado, se metió en la cabina. Los tablones se quejaban bajo el peso, y entonces lo sintió. Otro paso, no el del camión, sino otro. Uno que seguía el ritmo. A pocos metros detrás, Álvaro miró por el espejo retrovisor. Nada, solo la oscuridad. Pero el sonido continuaba. Clac, clac, clac. Como si alguien o algo caminara justo en el centro del puente siguiendo el camión. El humo del cigarro se le pegó en la garganta, apretó el acelerador. Los faros iluminaron la otra orilla, apenas visible entre la lluvia. Y fue entonces cuando lo oyó con claridad. Un susurro, tan bajo que parecía salir del asiento del copiloto. Una voz que dijo: «Ayúdame». El corazón le dio un vuelco. Miró al asiento. Vacío, pero el cinturón se movía, como si alguien invisible lo hubiera soltado en ese momento. Álvaro pisó el acelerador con fuerza. El camión se sacudió y cruzó el último tramo del puente. El motor rugió y los tablones crujieron detrás, como si el peso que lo seguía hubiera saltado sobre ellos. Apenas salió a tierra firme, detuvo el camión y bajó. La lluvia era más fuerte. El viento traía un olor agrio metálico, parecido al del aceite quemado. Al voltear hacia el puente, vio algo imposible. Una huella de neumático, profunda, grabada en la arena al borde del barranco. Solo una. Como si otro camión hubiera pasado por ahí y se hubiera detenido justo al precipicio.
Pero lo más extraño era la forma, una marca de la última marcha, exactamente igual que la posición en la que había dejado su propia palanca. Se acercó, intentando entender, y fue entonces cuando notó la marca en la puerta del copiloto. Una mano, marcada en barro, con 4 dedos apenas visibles. Demasiado grande para ser humana, demasiado reciente para haber estado allí antes. Encendió el motor de nuevo y siguió su camino sin mirar atrás. Cuando llegó a su destino aún temblaba. Le contó a un compañero lo ocurrido, y éste, sin sorpresa, le respondió: «Dicen que hace 10 años un camión se cayó allí, justo a esa hora». «¿Y el conductor?», preguntó Álvaro. «Nunca apareció. Pero los del pueblo aseguran que cuando llueve se oyen sus pasos cruzando el puente, y que todavía intenta cambiar a la última marcha». Álvaro no volvió a usar ese camino, pero cada vez que llueve asegura que el parabrisas tiembla con el mismo ritmo de esos pasos. Quizás fue un alma pidiendo ayuda, o quizás una trampa, esperando la siguiente víctima. Los que vivimos en carretera sabemos que hay cosas que solo se escuchan si uno va solo. A veces es el viento que se cuela entre los espejos, a veces un ruido en la caja del camión, pero otras veces es algo que quiere hablarte, algo que quiere que lo recuerdes. En cada pueblo hay un punto maldito, un tramo que los locales evitan sin poder explicar por qué. Y siempre hay alguien nuevo que decide ignorar las advertencias, que piensa que las historias son solo cuentos viejos, hasta que escucha la primera voz o ve las luces moverse sin razón. La siguiente historia ocurrió no muy lejos del mismo sitio. En esa misma carretera, otra persona recibió un aviso, un mensaje enigmático que pudo haberle salvado la vida. O quizás se la cobró después. La historia siguiente la escuché de boca de Daniel, un repartidor de paquetería que viaja cada semana desde la ciudad hasta los pueblos de la sierra. Un hombre joven, prudente, acostumbrado a conducir de noche para evitar el tráfico del día. No era de los que creen en apariciones, pero desde aquella madrugada no volvió a tomar ese turno jamás. Fue a finales de septiembre, apenas unas semanas después del incidente de Álvaro. Daniel llevaba una camioneta blanca con logotipo de empresa, cargada con cajas y sobres de entrega urgente. Esa noche la lluvia había empezado temprano, y el aire arrastraba ese olor a tierra que anuncia tormenta fuerte. A las 2 de la mañana la carretera estaba desierta. Los postes de luz parpadeaban y el sonido de los limpiaparabrisas era lo único que lo mantenía despierto. Tenía el GPS encendido, la radio baja y un termo de café frío en el portavasos. El tramo entre San Miguel y el crucero era largo, curvo y sin señal telefónica. En su bitácora, Daniel anotó una hora con exactitud: 2:58 a.m. Fue cuando la niebla se volvió tan densa que la luz de los faros solo alcanzaba a iluminar unos 3 metros. Reducía la velocidad. En medio de esa neblina, entre la línea blanca del asfalto y los troncos oscuros de los árboles, vio algo que lo hizo soltar el acelerador. Una silueta a un costado del camino. Al principio creyó que era un bulto de ropa o una sombra proyectada por los faros, pero cuando se acercó, distinguió la figura de una mujer encorvada, con un abrigo gris empapado y un paraguas roto que no la protegía de nada. Estaba de espaldas, mirando hacia el bosque, como si esperara que algo saliera de ahí. Daniel bajó la ventanilla apenas unos centímetros. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó. La mujer giró lentamente el rostro. Tenía la piel pálida, los ojos hundidos y una mirada que no se sabe si era tristeza o advertencia. Su voz salió baja, casi sin aire. «No cruces el puente cuando el reloj marque las 3:10. Después volvió la vista al bosque y se quedó quieta, como si nada más existiera. Daniel quiso insistir, pero una ráfaga de viento cerró el paraguas de golpe, y cuando levantó la mirada otra vez, ya no estaba. Solo la carretera vacía y el sonido del agua cayendo desde los árboles. Miró el reloj del tablero. 3:07 a.m. Pensó que tal vez la mujer era alguien extraviado, o una de esas personas que caminan de pueblo en pueblo. Sintió un mal presentimiento, sí, pero la idea de detenerse a buscarla en medio de la selva le pareció peor. Aceleró. El camino lo llevó hasta la entrada del puente del barranco. La lluvia caía como cortina. La madera del piso brillaba bajo los faros. Al llegar al inicio del puente, la radio se apagó por completo. El reloj marcó 3:10. Daniel recordó las palabras exactas. «No cruces cuando el reloj marque las 3:10». Y en ese momento, algo golpeó la caja trasera del vehículo. Un solo golpe, fuerte, metálico, como si alguien hubiera caído encima. El corazón le dio un salto. Miró por el espejo lateral. Nada. Bajó un poco el vidrio y escuchó pasos. Lentos, húmedos. Venían desde atrás, desde el mismo punto donde terminaba la luz de los faros. Los tablones del puente comenzaron a moverse.
Daniel pensó que era el peso del agua o del viento, pero los pasos se acercaban con un ritmo que no podía ser del viento. Y entonces los vio, 2 pies descalzos cubiertos de barro, cruzando por debajo del reflejo de los faros. Solo los pies, sin cuerpo, avanzando hacia la cabina. Su respiración se volvió corta. Pisó el acelerador. La camioneta respondió con un rugido. Avanzó apenas unos metros antes de que algo desde atrás golpeara el techo. Un sonido hueco, seco, como si alguien se arrastrara sobre la lámina. Los limpiaparabrisas chirriaban, la lluvia se intensificaba y el tablero empezó a parpadear. Por un momento creyó oír que alguien susurraba dentro de la cabina, una voz que decía su nombre, una voz que no debía saberlo. El motor se ahogó y se detuvo justo a mitad del puente. La camioneta quedó inmóvil, envuelta en un silencio húmedo, lleno de estática. Daniel miró el reloj, 3:12 a.m., y entonces la vio por el espejo retrovisor. A unos metros detrás, la figura de la mujer con el abrigo gris estaba de pie, en medio del puente, el cabello pegado al rostro, el paraguas roto a sus pies. No se movía, pero el reflejo de los faros hacía que su sombra se estirara y temblara sobre la madera, como si flotara. Daniel gritó algo, quizás su nombre, quizás una oración, pero ella solo levantó una mano despacio y señaló hacia la orilla del barranco. Fue entonces cuando el sonido volvió, un murmullo que no era de ella ni del viento, una voz profunda, masculina, casi metálica, que repetía una palabra una y otra vez. Última, última, última. La madera crujió, el camión se estremeció, y la figura de la mujer se desvaneció como si hubiera sido tragada por la lluvia. Daniel arrancó de nuevo sin mirar atrás. Cruzó el resto del puente con el corazón golpeándole el pecho. Al llegar al otro lado, el motor se apagó solo. En la arena, junto a la rueda trasera, había una palabra escrita con el barro que el agua no había borrado aún. Ayud. Solo esas letras. Como si la lluvia se hubiera llevado el final del mensaje. Años después, cuando otro conductor contó una historia parecida en un foro de internet, Daniel escribió un comentario breve, sin su nombre ni su empresa. Solo dijo, esa mujer no te quiere hacer daño. Te quiere avisar, pero nunca llegues tarde a su advertencia. Hay personas que aseguran haberla visto también. Dicen que aparece siempre antes de que alguien tenga un accidente o cuando el puente está por ceder. Nadie sabe si es un fantasma, un espíritu protector o la condena de alguien que murió tratando de advertir a los demás. Lo cierto es que su presencia es un mal presagio, pero también quizás una segunda oportunidad. Porque si algo enseña la carretera comunidad es que las advertencias no siempre llegan de los vivos, y que a veces escuchar a tiempo puede ser la diferencia entre regresar a casa o quedarse en ese silencio eterno que vive entre los árboles. Pero lo que viene ahora no es una advertencia. No hay aviso ni figura que te diga cuándo detenerte. Solo un espacio vacío, un tramo de asfalto sin luces ni nombres, donde quien lo cruza siente que alguien más respira a su lado. Aunque el espejo no muestre nada, la siguiente historia es para quienes han sentido eso. Esa mirada que no está, ese paso detrás del suyo, ese aire frío que no viene del clima. Es la historia de una presencia, que no se ve, pero no deja de seguirte. Esa fue la noche que vivió Tomás Pineda, un mecánico de Villagrande que solía hacer entregas de autopartes a los pueblos mineros. Le gustaba viajar de noche porque, según él, no había tráfico, ni calor, ni curiosos. Aquel martes, sin embargo, el clima no estaba de su lado. Había llovido toda la tarde, y el camino hacia el puente viejo del barranco, ese que tantos evitaban, estaba cubierto de lodo. Aún así, Tomás confiaba en su vieja camioneta Ford, la misma que había reparado pieza por pieza. Eran las 2:45 de la madrugada cuando empezó a sentir que algo no estaba bien. Primero, un golpecito seco en la parte trasera. Después, un ligero movimiento como si alguien caminara sobre la caja del vehículo. Pensó en ramas o quizá en alguna piedra suelta, pero al mirar por el espejo retrovisor no vio nada. Solo la oscuridad, una neblina espesa que flotaba a la altura de los faros y más atrás el reflejo distante del puente. Siguió conduciendo con los nudillos blancos sobre el volante. El golpecito volvió, más fuerte, como si alguien hubiera dado 2 pasos sobre la lámina metálica. Tomás bajó la velocidad, apagó la radio y se concentró. Nada, solo el tic-tic del motor y la lluvia cayendo sobre el techo, hasta que lo escuchó, un susurro, bajo, que parecía salir de dentro del mismo vehículo. Ayúdame. Tomás casi perdió el control. Pisó el freno y la camioneta se deslizó sobre el lodo. Salió con una linterna, empapado en segundos, mirando por todas partes. Abrió la caja, revisó el interior. Vacía. Solo las huellas de sus botas y algunas gotas de lluvia cayendo desde el toldo. Pero entonces, algo cambió.
La linterna parpadeó y alcanzó a iluminar el suelo junto a la llanta trasera. Allí, sobre el barro, había marcas de pisadas descalzas, pequeñas, del tamaño de un niño. Y lo peor, iban hacia adelante, como si alguien hubiera caminado junto a la camioneta todo ese tiempo, hasta perderse entre la maleza. Tomás se quedó quieto. El silencio era total, hasta que sintió que el aire se enfrió y un olor agrio a metal oxidado lo envolvió. Entonces escuchó el portazo. Fuerte, seco. La puerta del copiloto se había cerrado sola. Regresó corriendo. Abrió con un tirón y se metió al asiento, empapado y temblando. El espejo interior vibraba, y por un instante juraría que alguien lo estaba mirando desde el asiento trasero. Encendió el motor y pisó el acelerador. No miró atrás ni una sola vez. Solo siguió conduciendo hasta que el cielo empezó a aclarar. Al llegar al taller, dejó la camioneta encendida y bajó sin apagarla, sin cerrar la puerta siquiera. Así la encontraron al amanecer, aún tibia. Esa mañana Tomás le contó todo al viejo don Arístides, un chofer retirado del pueblo. El hombre solo asintió y le dijo en voz baja: «No era la primera vez. Dicen que en ese tramo murió una mujer con su hijo. El camión se fue al barranco cuando trataban de cruzar de noche. A veces es el niño el que pide ayuda. Otras veces es ella. Desde esa noche Tomás jamás volvió a viajar solo. Y si alguna vez escuchaba algo moverse en la caja del camión, aceleraba sin mirar atrás. Algunos dicen que el alma del niño sigue buscando que alguien lo saque del fango. Otros que es la madre quien lo arrastra de nuevo al barranco, una y otra vez. Sea cual sea la verdad, los que cruzan por ese camino después de las 3 aseguran sentir algo detrás del hombro, justo cuando el motor se apaga sin razón. Y ya saben cómo son esas madrugadas, comunidad, cuando la selva calla y solo queda el sonido del agua cayendo sobre madera vieja. Y antes de continuar, comunidad, quiero hacer una pausa para quienes viajan de noche. Para los traileros, para los conductores solitarios que llevan mercancía de un pueblo a otro sin más compañía que la radio y la carretera. Ustedes saben lo que es ver el horizonte desaparecer entre neblina, lo que es sentir que alguien los mira desde el retrovisor. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. Que lo que creen escuchar en la parte trasera no venga de este mundo. Recuerden, si alguna vez cruzan un camino donde el bosque guarda silencio absoluto, no se detengan, no apaguen el motor y sobre todo no respondan si alguien les habla desde atrás, porque en la noche a veces el eco no devuelve tu voz, sino la de alguien que sigue ahí, esperando un aventón que nunca llegó. La historia que voy a contarles le ocurrió a Eduardo Méndez hace unos años cuando trabajaba como supervisor de transporte para una empresa maderera en el sur del país. Era un hombre tranquilo, acostumbrado a los caminos de tierra y a las madrugadas solitarias. Cada semana revisaba el paso de los camiones por la sierra, asegurándose de que el puente de madera, ese mismo del que tanto hemos hablado esta noche, siguiera resistiendo el paso del tiempo. A Eduardo no le gustaba pasar por ahí de noche. Decía que el lugar tenía algo pesado, una especie de silencio distinto, como si el aire se quedara estancado entre los árboles. Pero una noche de abril del 2018, la empresa le pidió que verificara un cargamento urgente. Un camión se había quedado varado justo antes del puente y necesitaban que alguien fuera a revisar. Salió pasadas las 2:30 de la madrugada. La lluvia había empezado hacía poco, una de esas lloviznas finas que parecen flotar en el aire. Llevaba un termo de café, una linterna y su radio de comunicación. Antes de arrancar, doña Rosa, la encargada del pequeño comedor donde los choferes se detenían a comer, se le acercó. Le tocó el brazo, lo miró serio y le dijo: «Don Eduardo, si a esa hora todavía no ha cruzado el puente». «Espérese, ¿cómo?», preguntó él sonriendo. «De 3 a 4 no se cruza, nunca». «¿Y eso por qué?». «Porque es la hora en que el puente respira». Eduardo soltó una risa nerviosa, pero la mujer no se inmutó. Sus ojos parecían cansados y habló más bajo, casi en susurro. «Esa hora no pertenece a los vivos». Él siguió su camino, pensando que eran supersticiones. Pero cuando el reloj marcó las 3:02 a.m. y los faros iluminaron la entrada del puente, empezó a sentir algo raro. La lluvia había cesado y un vapor blanco se elevaba desde las tablas húmedas como si el suelo exhalara. El agua del barranco, muchos metros abajo, se veía quieta, demasiado quieta. Eduardo bajó del vehículo para revisar las vigas. El aire olía a madera podrida y a óxido. Caminó unos metros sobre el puente, probando el sonido de cada tablón bajo sus botas. Todo parecía firme, pero entonces escuchó un golpe, lejano. No en el puente, sino bajo él. Como si algo o alguien estuviera caminando por la parte de abajo, justo bajo sus pies. Trató de asomarse, iluminando con la linterna entre los huecos, pero solo vio niebla. Y entonces el golpe se repitió, y luego otro,
Y otro más, rítmico, pausado, como pasos, como si alguien lo estuviera siguiendo desde abajo. Corrió de regreso al camión, cerró la puerta y encendió el motor, pero este no respondió. Intentó 1, 2, 3 veces. Nada. Solo el clic seco del arranque. En ese momento el radio que llevaba en el asiento comenzó a emitir ruido blanco, y entre los chasquidos se filtró una voz. No era humana, no del todo, no debiste venir. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle el cuello. Miró por el parabrisas y vio algo moverse al final del puente. Una figura, alta, delgada, cubierta con lo que parecía ser una capa empapada. No caminaba, se deslizaba, y la linterna del tablero titiló, justo cuando esa silueta levantó la cabeza. Tenía rostro, pero no tenía ojos, solo 2 huecos oscuros, como quemaduras recientes. Eduardo trató de encender el camión una última vez. El motor rugió, pero al hacerlo, la figura se detuvo. Pareció girar la cabeza lentamente hacia él, y fue entonces cuando vio algo imposible. Había otra igual, justo detrás del vehículo, reflejada en los espejos laterales. 2 figuras, una adelante, otra atrás, y ambas moviéndose al mismo tiempo, como si fueran el mismo cuerpo, reflejado en direcciones opuestas. El aire se volvió helado. La radio sonó de nuevo. De 3 a 4. No se cruza. Eduardo cerró los ojos, presionó el acelerador y cruzó el puente sin mirar a los lados. No recuerda cómo lo logró. Solo que, al llegar al otro extremo, el reloj marcaba exactamente las 4:01 am, y el motor volvió a rugir con fuerza, como si nunca hubiera fallado. Esa mañana llegó al taller temblando. Doña Rosa lo vio entrar empapado, con los ojos desorbitados. Sin decir palabra, le sirvió café. Y solo entonces él le preguntó, ¿qué pasa si alguien sí cruza entre 3 y 4? La mujer suspiró, bajó la mirada y respondió, entonces el puente se queda con su sombra. Eduardo renunció al mes siguiente. Nunca más volvió a pasar por esa carretera. Dicen que se mudó al norte, lejos de cualquier montaña. Pero a veces los conductores nuevos aseguran que al cruzar el puente en noches de neblina, ven un camión detenido justo en medio con el motor apagado, y una silueta quieta dentro mirando por el parabrisas. Y así, comunidad. Terminamos esta noche con una última advertencia. Dicen que los caminos viejos guardan memoria, que cada accidente, cada alma que se fue entre la lluvia deja algo atrás, una vibración, una sombra, un eco, y que el puente de madera no es solo un atajo, es un umbral. Uno que respira, que observa, que elige cuándo dejarte cruzar. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. Así que si alguna vez viajan de madrugada y escuchan que el motor se apaga justo antes del puente, no intenten encenderlo. Esperen, miren el reloj. Y si son entre las 3 y las 4, no crucen, porque en esa hora la carretera no está sola. ¿Ustedes qué creen? ¿Son solo historias o algo realmente habita en ese viejo puente? Yo solo sé que desde aquella noche, cada vez que escucho el crujido de madera bajo mis pies, me detengo un segundo, porque quizás lo que tememos a veces nos encuentra